Bueno, mientras vamos instalando algunas normas que van a regir el webinar, muy importante mantener los micrófonos apagados. Vamos a tener 45 minutos de exposición sobre la temática. Hoy tenemos a don Alejandro Elizondo Castillo, hablándonos sobre un tema que es bastante interesante para los tiempos que estamos pasando. Y de parte del Colegio de Ciencias Económicas, darles la más calurosa bienvenida a todos los participantes que se nos han unido hoy. Tenemos un webinar bastante interesante, entendiendo los mercados de capitales. Vamos a conocer un poco de don Alejandro, qué es lo que ha estudiado. Tenemos que actualmente está doctorando por la Universidad Complutense de Madrid, es un DEA por la Universidad de Valencia, España. Tiene una maestría en finanzas y especialización en finanzas por el INCAE Business School. Tiene programa de alta gerencia del INCAE, adicionalmente con estudios en University of Virginia, Georgetown University and University of Notre Dame. Experto en mercado de capitales por la Universidad de Costa Rica. Además, es fundador y CEO de Virtud Capital EG, con presencia en toda Centroamérica, Ecuador y Perú, donde asesoran empresas en temas relacionados con estrategia corporativa, cultura y estructura organizacional, customer experience, digital transformation, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones y mercados de capitales. Es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad de Costa Rica desde el año 2006. Fue profesor del programa de maestría de la Universidad Latina durante 10 años y además es mentor en el programa de maestría en emprendedurismo de INCAE Business School. Es miembro de todas las juntas directivas de importantes empresas nacionales y asesor externo de instituciones financieras nacionales e internacionales. Ese es don Alejandro Elizondo Castillo. Recordemos, por favor, mantener los micrófonos apagados. Tenemos 45 minutos de exposición de don Alejandro y luego vamos a abrir una sesión de 15 minutos de consultas. Le doy la palabra, sin más, a don Alejandro Elizondo. Así que, don Alejandro. Bueno, muchas gracias, Marco, y buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan esta tarde-noche. De verdad que muy complacido para estar con ustedes acá compartiendo este rato, hablando sobre una temática que realmente se las trae y que para los que les gusta este tipo de temas sabrán que hoy justamente ha sucedido algo realmente importante, realmente que ha marcado un parteaguas en lo que son los mercados de valores a nivel internacional. Y ya lo veremos ahorita, tiene que ver con el tema del petróleo, el precio del petróleo. Vamos a conversar un poquito sobre eso. Yo he preparado una agenda rápida de la cual pues me permito revisarla rápidamente: el origen, evolución, mercados relevantes, gestión de portafolios, la situación actual y qué podemos esperar. Básicamente, más o menos, y algunas recomendaciones, algunas observaciones, algunos puntos de vista. Sin más, vamos a entrar a conocer un poquito, a hablar un poquito de la temática. Y tenemos que empezar a ubicarnos en qué es el mercado de capitales. Y bueno, un mercado es un escenario donde se encuentran oferentes y demandantes. Aquí es un tema bien importante porque aquí tenemos que ver todo lo que tiene que ver con la formación de los precios. ¿Por qué hay precios? ¿Por qué se cotiza? ¿Por qué los precios suben? ¿Por qué los precios bajan? Tiene que ver justamente desde el origen. Así es de que estamos hablando de que tenemos oferentes y demandantes que ofrecen instrumentos o partes de empresas que las ponen o las disponen para la venta, con lo cual captar recursos para echar a caminar empresas o negocios. ¿Okay? De allí, esto surge muchos centenios atrás, muchos siglos atrás, en Van der Beurs,
en los Países Bajos, fue donde se crea la primera bolsa, y luego entramos ya, digamos, en procesos evolutivos hasta llegar a lo que tenemos actualmente, en donde tenemos bolsas como la que estamos viendo en la imagen, la bolsa de Nueva York, en donde básicamente hoy por hoy es una bolsa electrónica, en donde lo que tenemos son operadores de las casas de bolsa, en donde operan prácticamente el 100% en línea. Hemos evolucionado de una forma muy importante. Y al hablar acá de que estamos con mercados de valores o mercados de capitales integrados totalmente por medio de la tecnología, eso implica varias cosas. Una, que tenemos mayores niveles de riesgo, pero también mayores niveles de posibilidades de inversiones y mayores posibilidades de conocer información, de tomar decisiones. Así que estamos ante escenarios bien interesantes. Acá algunas de las bolsas más relevantes que podemos conocer, que tenemos la Bolsa de Londres, Madrid, Tokio, Nueva York, Bolsa Mexicana, Buenos Aires, en fin, hay una cantidad de bolsas importantes y, ¿por qué no citar nuestra Bolsa Nacional de Valores en Costa Rica? Acá una serie de links en donde podemos visitarlas y conocer qué es lo que cada una de ellas hace. Pero bueno, entrando en materia, entremos directamente a lo que es la formación de un portafolio, la formación de una cartera, de una cartera de inversiones, un portafolio de inversiones. Acá vemos un pastel en donde podemos estar, digamos que, incorporando distintos valores. Valores llamamos básicamente a tipos de acciones o diferentes instrumentos en donde en los mercados actuales tenemos no solo acciones, tenemos bonos, que los bonos se negocian aparte, pero tenemos bonos, tenemos instrumentos que conocemos como ETFs, ADRs, tenemos una serie de fondos en los cuales se puede invertir. En fin, hay una variedad importantísima, interesantísima de instrumentos en los cuales se puede invertir hoy por hoy. Y de eso se trata. Se trata de entonces analizar y entender este tipo de situaciones. Por tanto, los objetivos de un portafolio hay que entender antes de definir o antes de echarnos a una empresa de construir un portafolio, debemos definir, bueno, ¿para qué queremos invertir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la relación riesgo-rendimiento que nosotros estamos esperando? ¿Esperamos apreciaciones potenciales e ingresos corrientes? ¿Qué queremos? Somos inversores que lo que queremos es crecimiento o queremos ganancias inmediatas, especuladores o gestores. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de gente somos? Tenemos que primero plantearnos una serie de preguntas. ¿Cuán averso soy al riesgo? ¿Cuán averso soy a pérdidas eventuales? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a arriesgar mi capital en caso de que sea yo una persona física, pero también si represento a una empresa o represento a un fondo? Por ejemplo, los costarricenses hoy en día tenemos tanto los fondos de nuestras pensiones en la caja como en fondos privados que administran nuestros recursos, ¿verdad? Y que nos ofrecen una serie de rentabilidades, lo cual quiere decir que ellos, para podernos ofrecer cierta rentabilidad, han tenido que invertir en distintos instrumentos. Bueno, entonces un poco va por ahí. ¿Qué requerimientos de liquidez tenemos? Nadie se imaginaba en los mercados, por lo menos digamos que para contextualizarlo en Costa Rica, que hoy por hoy requeriríamos de una cantidad importante los fondos para poder pagar lo que están teniendo que pagar los fondos por concepto de FCN, ¿verdad? Son montos importantísimos, por tanto, se requiere de tener también la posibilidad de liquidez o de hacer líquidos instrumentos. Por lo tanto, requerimos de que haya un mercado secundario sólido, fuerte y profundo. Los mercados los dividimos básicamente en mercado primario, que es en donde ponemos por primera vez un instrumento que sale al mercado, y los mercados secundarios estarían dados por aquellos mercados en donde ya han circulado y podemos entrar a comprar y vender. Esto para
dar un poquito de contexto. La teoría del portafolio, básicamente, como la conocemos hoy en día, surge en el año 52 con Harry Markowitz, que crea lo que llamamos hoy la teoría del portafolio, que consiste en buscar la composición de carteras en donde tenemos una cantidad de instrumentos que haga máxima la rentabilidad a un determinado riesgo o un nivel mínimo de riesgo, ¿verdad? También por una cantidad de rentabilidad dada. Entonces, lo que buscamos es una relación de riesgo-rendimiento y nosotros como inversores somos quienes tenemos que tomar esa decisión donde queremos ubicarnos. Para ello, nosotros tenemos que hacer un análisis importante dentro de nuestro entorno, dentro de las posibilidades que hay en el mercado para poder así tomar las decisiones. Entonces, básicamente, y perdonen que apure esto y que tal vez lo veamos de una forma muy, muy rápida, pero es relevante que veamos otros aspectos para que podamos completar de buena forma y posteriormente poder responder a sus consultas. Entonces en principio lo que hacemos es un análisis, tenemos dos enfoques, un análisis top-down para entender y tomar las decisiones en relación con los instrumentos y demás que vamos a incorporar a nuestro portafolio, y este análisis top-down, que es de arriba hacia abajo, en forma de embudo hacia abajo, lo que hacemos es que analizamos la macroeconomía internacional. Y entonces entendemos, bueno, ¿qué está sucediendo a nivel internacional? Supongamos que tenemos que construir un portafolio hoy y queremos nosotros ver de qué forma, cuáles serían los mejores instrumentos. Bueno, hoy en día tendríamos que analizar esta macroeconomía internacional si hacemos un análisis top-down y nos daríamos cuenta de que básicamente todo el mundo está en una condición más o menos parecida en términos de los niveles de riesgo o las situaciones que se están dando en el mundo. No obstante, como vamos también a ver, hay industrias más interesantes que otras. Por tanto, vamos a ir bajando en esa revisión. Primero, hacemos un análisis de la macroeconomía internacional, tasas de crecimiento, de productividad, de la sanidad, de las finanzas, tipos de industria, etcétera, etcétera. Después bajamos y decidimos, muy bien, vamos a analizar países, por ejemplo, la macroeconomía nacional, suponiendo que vamos a invertir, hagamos como supuesto, que vamos a invertir en la Bolsa de Nueva York, y que vamos a invertir en empresas estadounidenses, vamos a entender lo que es primeramente la macroeconomía internacional y la relación del país. Luego vamos a entender lo que es la macroeconomía nacional del país en que vamos a atender. Luego, ¿qué vamos a hacer? Hacer un análisis de industrias. ¿Por qué es importante? Porque hay industrias ganadoras y hay industrias que podrían ser perdedoras en determinadas circunstancias. Ahora vamos a ver una lámina muy interesante en relación con lo que es las industrias, el comportamiento que se está dando ahora con todo el tema del COVID. Entonces, vamos a hacer un análisis de industrias. Vamos a ver, ahí puede ser análisis de las industrias financieras, la análisis tecnológica, las relacionadas con la salud, ciencias médicas, etcétera, etcétera. Vamos a analizar y vamos a decidir por dónde queremos nosotros orientarnos. Posteriormente, bueno, ya vamos poniendo sobre la mesa empresas que hemos ido analizando. Desde arriba hasta abajo vamos viendo ok, de estas empresas nos parecen interesantes porque hemos venido haciendo un análisis profundo, ok, y vamos decidiendo en qué empresas. Y para llegar a hacer un análisis de lo que llamamos ese valor intrínseco. Hacemos una valoración nosotros. Tenemos que analizar para comprar una acción o un activo financiero, tenemos antes que haber hecho un análisis nosotros mismos. Y ese análisis lo llamamos valor intrínseco. ¿Cuánto vale para mí este activo? ¿Cuánto vale para mí esta acción? ¿Cuánto vale para mí esta acción de Google? ¿Cuánto vale esta acción de Microsoft? ¿Cuánto vale esta acción de United, de cualquiera de las empresas? Perdón. Y nosotros vamos a decir, ok, con base en un análisis que puede ser de tasas de descuento de flujos, etcétera, nosotros vamos a calcular ese valor intrínseco. Es nuestro valor con el que vamos a compararlo
con el valor de mercado. Que el valor de mercado es el que está dictando el mercado, el que nos están ofreciendo los mercados y en las pizarras, para decirlo de alguna forma, y nosotros comparamos si están más caras, si para nosotros hemos hecho una valoración, si está más caro, perdón, si está más caro o más bajo que el mercado. Si para nosotros está más cara que el mercado, significa que, o nuestro valor, perdón, es superior al del mercado, significa que estamos esperando que haya un crecimiento en el valor, por tanto, podemos comprar. Siendo lo contrario, habría que vender. El otro tipo de análisis es el bottom-up. Empezamos a hacer un análisis de la empresa, hacemos un análisis de la industria, hacemos un análisis macroeconómico nacional, para luego terminar con un análisis macroeconómico internacional y por último hacer la misma esquema de análisis que es valor intrínseco versus valor de mercado y tomar una decisión en relación si compro o vendo determinadas acciones. Una vez que tenemos la composición o que hemos decidido cuáles activos vamos a adquirir, por ejemplo, si estamos nosotros formando un portafolio, somos quienes vamos a gestionar ese portafolio, vamos a ubicarlo y vamos a construir lo que llamamos una curva, la frontera deficiente, en donde vamos a analizar, vamos a construir con base en los porcentajes o los pesos que le vamos a dar a cada uno de los instrumentos con base en las relaciones riesgo, rendimiento, etcétera. Vamos a invertir del 100% que tenemos nosotros dispuestos, de los recursos dispuestos, vamos a ponerle un porcentaje a uno, un porcentaje a otro y así sucesivamente. Y vamos con ello a formar una curva que se va a ir comportando o manejando sobre la línea de esta curva. ¿Ok? Entonces ahí estaríamos hablando de una curva, de un mercado, una composición eficiente, hasta ubicarnos en este punto, más o menos, en donde de aquí para abajo, porque esto es una relación de riesgo y rendimiento, ¿ok? En donde la relación, donde tenemos, en donde tenemos una mayor cantidad de riesgo versus rendimiento, no nos sirve tener condiciones en donde haya más riesgo que rendimiento. Entonces, pero vamos a ver un ejemplo para poderlo hacer de una forma mucho más sencilla. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos una composición de datos históricos. Para poder analizarlo, tenemos que conseguir los datos históricos de las distintas empresas que queremos evaluar, que queremos analizar o que queremos incorporar en nuestro portafolio. ¿Qué obtenemos de allí? Los históricos de precios, que serían estos. Acá incorporo tal vez el S&P 500, que lo tenemos como un referente, pero vamos a ver, esto es meramente ilustrativo, ¿ok? Que se comporta como el mercado. Es como decir, cómo se comportaría la economía de los Estados Unidos y cómo yo voy a analizar cada una de las empresas que quiero incorporar en relación con ellos. Después vengo y lo que veo son los rendimientos de cada uno de los instrumentos de las empresas, Facebook, Google, Apple, GE, IBM, lo comparo contra el rendimiento que ha tenido S&P 500 de los Estados Unidos. Posteriormente venimos y hacemos un análisis de distintas variables, rendimientos, desviaciones, coeficientes, varianzas, betas, lo comparamos contra una tasa libre de riesgo, podemos calcular un alfa, beta, alfa de Sharpe, Traynor, etcétera. Insisto, esto es meramente ilustrativo. Después, y aquí la parte más interesante, es cuándo vamos ya a empezar a dar los pesos. Y resulta que ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo le pongo yo más a uno que a otro? ¿Cómo le pongo yo más a Google? ¿Cómo le doy más peso a Google que a Facebook o a IBM? Y entonces esto, normalmente lo que hacemos es una pequeña simulación o echamos a correr que busque cuáles son las mejores opciones. Entonces programamos y automáticamente nos va a decir, con base en las restricciones que yo le he dado al sistema, me va a decir, ponle peso un porcentaje tal o cual
a tal empresa. Pero vamos a ver, no nos preocupemos. Esto incluso lo podemos hacer, lo que llamamos a pie. Y nosotros mismos podemos elegir empresas y podemos construir un portafolio, el mejor portafolio posible y vamos a ver, digamos lo que con prueba y error, ¿verdad? Una composición con prueba y error. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que inicialmente yo puse que un 3% a Facebook, pero Facebook en ese minuto tenía una rentabilidad de 75,92, a Google le daba un 26% de rendimiento con un peso del 32%, Apple 18% de peso con un 17% de rendimiento, GE con un 16% de peso y un 14% de rendimiento, IBM 31% con un 5% de rendimiento, y a la derecha las betas, que son las relaciones, digamos, los niveles de riesgo que tiene cada una. Suponemos que niveles para arriba de 1 son más riesgosas que el mercado y menos que 1 son normalmente se consideran menos riesgosas que el mercado. Tal vez les cuento que tal vez íbamos a desarrollar un programa de estos con mucho más detalle en el colegio, pues el mes pasado, pero debido a las situaciones que ustedes conocen, tuvimos que postergarlo. Pero todo esto en detalle, con un poco, digamos, con tiempo, vamos a verlo en detalle, cada una de estas condiciones hasta llegar a formar un portafolio. Entonces, vean ustedes acá, si mantenemos esta composición con los pesos, los rendimientos y las betas, este portafolio nos entrega un 14,39% de rentabilidad. ¿Qué pasaría si yo, tomando en consideración que solamente al portafolio le estoy dando de Facebook, que me entrega un rendimiento del 75%, 75,92%, y que tiene una beta menor que 1, significa que es menos riesgosa que el mercado? El mercado lo consideramos la totalidad de las empresas y que normalmente consideramos que el mercado tiene beta igual a 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Google? Tiene un 26% de rentabilidad, pero tiene un 32% de peso dentro del portafolio y una beta de 0,83. Eso quiere decir que Google, por lo menos en este ejercicio, es más riesgoso que Facebook, que rinde menos, pero que tiene un peso mayor. Eso significa que si yo cambio, si yo hago un intercambio en el peso, o si yo paso de ese 32, por ejemplo, yo digo, no, pues yo quiero dejarme un 15% en Google y el otro 15% se lo paso a Facebook, tendría un 18%. Eso daría como resultado inmediatamente que la composición o el peso total se mantendría en 100%, pero la rentabilidad del portafolio aumentaría y la beta disminuiría por la composición de riesgo que tiene Facebook, que es inferior a Google, ¿verdad? Entonces, esto de una forma muy sencilla, es lo que nosotros andamos buscando. Al momento de construir un portafolio, queremos un peso balanceado, un rendimiento el mejor, al menor riesgo. ¿Recuerdan ustedes lo que hablábamos anteriormente, que era buscar el mayor rendimiento al menor nivel de riesgo posible, después de haber hecho un análisis concienzudo, adecuado, profundo? Entonces, ¿qué buscamos acá? Disminuir la beta, aumentar la rentabilidad, ¿verdad? Con instrumentos que nosotros de previo hayamos analizado y que esos instrumentos pues tengan una posibilidad de entregarnos rendimientos a lo largo del tiempo que hayamos nosotros definido como horizonte de inversión. ¿Ok? Y esto es tremendamente importante porque ahí es donde, digamos, donde está la base, el elemento fundamental. Hay una serie mucho mayor de importantes elementos para tomar en consideración, pero en sí, básicamente eso es lo que andamos buscando. Posteriormente, y es un poco lo que les mostraba anteriormente,
mostramos la curva, que es la composición de cada uno de los, instrumentos en relación con su riesgo y su rendimiento. Veamos entonces que, permítanme ver anteriormente. Nosotros acá decíamos que con esta composición tenemos un 14.39 de rentabilidad, que con Facebook tenemos un 75.92 de rendimiento, ¿verdad? Un peso del 3% y una beta o un riesgo de 0.71. Eso significa que nosotros vamos a ir ubicándonos dentro de la curva, ¿verdad? En términos tanto de rendimiento, ¿verdad?, como de riesgo. Entonces, nosotros aquí, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Ven ustedes, hay más riesgo, obtengo mayor rendimiento. Menor rendimiento, menor riesgo, porque esta es la recta del riesgo. ¿Ok? Pero fíjense ustedes qué interesante. Acá tendríamos una composición, recuerden ustedes, 14.39, que era el rendimiento del portafolio, ¿ok? Significa que cualquier composición que nos dé menos de 14.39 no es óptimo, que estamos destruyendo valor. Entonces, siempre estaríamos de acuerdo en invertir en una composición de instrumentos que esté por encima de esta combinación y jamás por debajo de esta combinación. ¿Por qué? Porque por debajo de esta combinación estaríamos obteniendo menor nivel de rentabilidad, lo ven ustedes acá, y mayor nivel de riesgo. Significa entonces que cualquier punto por encima de 14.39 será un punto en el que nosotros vamos a empezar a construir nuestro portafolio. Ahora bien, esto muy bien, todo está muy bonito, pero bueno, ¿y qué? ¿De qué forma yo puedo empezar a analizar? Bueno, una de las cosas que es importante considerar es revisar los índices. Acá les hago una muestra de distintos índices, el Dow, el Nasdaq, el S&P, el DAX de alemán, el Nikkei japonés, el IBEX español, el Russell 2000, hay un Russell 3000 que, pues que reúnen una cantidad importante de activos financieros. Acá lo que les quiero mostrar es para que ustedes vean una cuestión que me parece siempre relevante. Y aquí estoy haciendo un comparativo de los rendimientos de las empresas del 2 de agosto del 2019 comparado con el 17 de este mes. Estamos hablando de datos bien fresquitos, por lo menos de la derecha. ¿Y qué observamos? 3M, bueno, estos son, para contarles un poquito más de detalle, el índice Dow 30 o el Dow Jones 30 industrial son las 30 empresas que se consideran más relevantes dentro de un mercado y que esa composición, digamos que representa o refleja bien lo que es el comportamiento de la economía en los Estados Unidos. Eso es un índice, ¿verdad? Está luego el índice Nasdaq, que es electrónico, y el S&P 500, que básicamente es esto en los Estados Unidos, que es el que, digamos que consideramos como que lo asumimos como el mercado o como el comportamiento de la totalidad de la economía estadounidense como una buena aproximación, ¿verdad? Como una buena aproximación. Eso tenemos que dejarlo claro. Entonces, esta es la composición de las distintas empresas que pertenecen al Dow Jones. Eso significa que nos cuentan, por ejemplo, el precio, el cambio que ha habido en el día, ¿verdad? El cambio porcentual, el volumen, que es la cantidad de activos o cantidad de acciones que se han vendido, y el rendimiento anual o el cambio que hay. Si podemos ver acá, observamos, por ejemplo, en 3M, que el precio en agosto era 170 y ahora en abril 160. En American Express 124 y pasó a 134. ¿Qué estamos mostrando acá? Estamos mostrando que, por ejemplo, American Express de agosto a hoy ha ganado, ¿verdad? Eso significa que no todas las empresas son perdedoras.
cuando hay una crisis. Y ahí es en donde tenemos nosotros que afinar nuestro análisis que les decía anteriormente, cuando hablábamos de ese análisis del entorno, de ese análisis macroeconómico, de ese análisis de las industrias, de las empresas, etcétera, hasta llegar a elegir las que nosotros consideramos que queremos dentro de nuestro portafolio por nuestro perfil. Y así por el estilo, ustedes verán, las que están en rojo son las que han tenido por lo menos en el día un retroceso, pero aquí lo interesante es que podemos hacer, aquí lo interesante es que podemos hacer una comparación entre el mes de agosto y el mes de abril, ¿verdad? En donde podemos hacer ese cambio o ese análisis. Por ejemplo, Cisco valía 53.25 en agosto, pero al 17 valía 47.59. Y ahí algunas de las cosas interesantes. Es una empresa de tecnología, Cisco, ¿verdad? Disney, que hoy por hoy está cerrado, para los que no lo saben, sépanlo, en este minuto está cerrada por la situación del coronavirus. Valía 141 en agosto y al 17 su acción valía 141.75. Se ha mantenido básicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Probablemente porque el mercado está apostando, porque el mercado está creyendo en este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque no es solo los parques que están pensando, sino que están viendo en empresas muy diversificadas, que la parte que se encarga de toda la creación de, por ejemplo, películas, etcétera, la parte de televisión, está generando buenos réditos en este momento por estar las personas en casa, ¿verdad? Entonces hay que entender muy bien la composición o muy bien la situación de las organizaciones. Ustedes se estarán preguntando, bueno, y este hombre nos está hablando de los mercados internacionales, pero ¿qué hay de Costa Rica? Y aquí hay que ser muy honesto. En Costa Rica lo que tenemos es un mercado muy pequeño, en donde básicamente lo que se negocia son valores o títulos, llamémoslo así, del Estado, ¿verdad? Con pequeñas excepciones en donde hay empresas privadas valientes que han presentado sus activos para que el mercado pues pueda adquirirlo, ¿verdad? Entonces, nuestro mercado es bastante pequeño, en donde básicamente está compuesto por títulos de gobierno, ¿verdad? Que pues dependiendo podrían ser interesantes opciones, ¿verdad? De inversión. Acá lo que quería era mostrarles algunas cuestiones para que vayamos viendo la evolución de estos indicadores. Para el 2 de agosto, el índice Dow Jones estaba en 26.485 puntos. Eso significa, eso corresponde a una relación de los precios anteriores menos digamos, en relación con el actual y tal, y números más grandes significa que van habiendo crecimientos, como se observa a la derecha en la gráfica, ¿verdad? Ahí se observa que venía en crecimiento en los últimos, por lo menos ahí, 5 años. Entonces, quiero que veamos esos 26.485. Ya para el 30 de agosto, acá decíamos 2 de agosto, 26, para el 30 de agosto, 26.403. Para el 9 de marzo de este año ya teníamos 23.893, ya vamos viendo una caída. Para el 16 de marzo, que ahí marca un antes y un después, un parteaguas. Ya está en 20.188.52 y es el peor día que pierde el 12.93. Vamos a hablar eso un segundo. Es el peor día desde 1987. Un número nada despreciable en términos de análisis. Ese día perdió el 12.93. Si consideramos que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos pagaban un 1%, algo como eso, a 10 años, significa que ese día, si estuviéramos invertidos en bonos de los Estados Unidos, íbamos a tardar 12, casi 13 años en recuperar la inversión que perdimos en un solo día. Eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. Eso es un impacto fuertísimo. Eso es un impacto fuertísimo para los perdedores, para quienes
vieron cómo caían los activos o los que estaban invertidos en, por ejemplo, instrumentos que llamamos ETFs, que son una composición de distintos activos y que representan un índice que puede ser, por ejemplo, el índice Dow Jones. Para el 20 de marzo ya estábamos en 19.173, seguía cayendo. Para el 23, 18.500, seguía cayendo, pero el 24 de marzo hay un pequeño repunte, digamos en términos de número, porque pasábamos de 18 a 20 y teníamos un crecimiento del 11.37. ¿Qué significa eso? Que hay una recuperación, que hay quienes estaban invertidos el día anterior, el día 23, al día 24 tuvieron una ganancia de 11.37. Si lo observamos bajo la misma filosofía o el mismo punto de vista de lo que antes les decía para el momento de perder, significa que en este momento la gente, considerando tasas de interés del 1%, suponiéndola, de los bonos del Tesoro a 10 años, estarían recuperando 11 años. Significa que una recuperación impresionante también. Para el 8 de abril hay una recuperación del 3.44 y ya vamos subiendo nuevamente al 23.000. Para el 20 ya ahí pues también ese día hay una pérdida, pero si consideramos con la fecha anterior vemos que va creciendo. Y aquí podemos ver la gráfica de un mes, los comportamientos, cómo sube, cómo baja, pero veamos acá también qué pasa en términos de un año. Ahí hubo una caída, ¿verdad?, importante en marzo. Se observa claramente cómo en marzo, ya aquí, febrero, marzo, tenemos ya una caída importante. Eso nos lo muestra la gráfica. Después el otro índice, que es el Nasdaq, que esto meramente como una ilustración, vamos a pasar un poquitín más rápido, de 8.000 puntos, 8.500, cómo se comporta la del mes, cómo se comporta un año. El S&P 500, que representa el mercado, el 2 de agosto del año pasado teníamos 2.900 puntos, 2.800 puntos para el 20 de abril. Significa que entre agosto y abril tuvimos una pequeña o una pérdida, si estábamos invertidos. Pero aquí vamos a ver el plato fuerte del día. ¿Qué pasó con el petróleo? Para el 9 de marzo teníamos un precio, el crudo, de 32.80, ¿verdad?, con movimientos y demás. Pero ¿qué pasó hoy? Y aquí era donde quería que le pusiéramos un tantito de atención, porque esto le puede pasar al petróleo, le puede pasar a cualquier instrumento, nos puede pasar a nosotros en la vida real con nuestras empresas. Y ahí es en donde hasta nos podemos extrapolar, salirnos un poco de lo que es la mecánica misma de los mercados de valores y verlo. Hoy todos queremos saber qué hacer, todos queremos tomar decisiones, todos queremos tomar las mejores decisiones, todos tenemos que entender, y todo aplica, todo lo mismo que construimos para construir un portafolio, el análisis aplica para también nuestras empresas, para mejorar nuestras empresas o para poner nuestros activos, nuestro dinero, nuestras ilusiones o hasta para conseguir empleo. Poniéndolo un poco más abajo, para entender un poco en qué actividad está cada empresa, etcétera, y si tiene posibilidades de permanecer en el tiempo. Pero bueno, el petróleo hoy tuvo una pérdida, o sea, llegó a valer menos 35.20. Llegó a valer menos 35.20. ¿Eso qué significa eso? Eso en sencillo significa que los productores de petróleo llegaron a estar dispuestos a pagar $35.20 por barril de petróleo para que alguien se lo llevara. Y ustedes dirán, no, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Pues sí, sí tiene sentido, digamos, desde el punto de vista que si usted no tiene dónde almacenar su inventario, su petróleo, ¿qué vas a hacer? Sigues extrayendo petróleo, sigues extrayendo y no tienes dónde depositarlo, dónde almacenarlo. Ese es justamente, son decisiones estratégicas de los productores que siguen produciendo
y llegan a tener este tipo de decisiones o este tipo de situaciones que el mercado se los pone de frente. Vean ustedes qué relevante es. Igual nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Tal vez, insisto, saliéndome un poquito, pero probablemente dentro de ustedes hay personas que están en distintas industrias, que están en este momento inquietos, que están queriendo conocer un poco más, que necesitan tomar decisiones. Bueno, ¿dónde nosotros vamos a poner nuestro foco? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué tipo de empresas? ¿Hacia qué tipo de industrias? ¿Dónde nos gustaría? Y todos buscan la menor cantidad de riesgo. Todos queremos estar en aquellas empresas que se sostengan en el tiempo, de aquellas organizaciones y que se sostengan en el tiempo. Queremos seguridad. La gente, cuando busca seguridad, busca instrumentos con esas características o que se consideren seguras. Tal vez, perdón, aquí quiero mostrarles la evolución y cómo cerró. Después tuvo un rebote y terminó ahí en menos 13.10, ¿verdad? Siempre perdiendo dinero los petroleros. Aquí una pequeña explicación que es básicamente lo mismo que les decía, cómo cerraron o cómo se han comportado los bonos del tesoro. Punto 49, o sea, prácticamente medio punto de lo que están pagando a 10 años. Esos son tasas históricas que no se ven en mucho tiempo, ¿no? Acá les muestro un listado de tasas en donde, por ejemplo, al 27 de enero teníamos 1,61, hoy 0,49, 0,5, digamos, por ciento, la mitad de un punto. Esto, acá vamos viendo la evolución según íbamos creciendo. Para el 9 de marzo estaba a 0,58, pero hoy 0,49. Siguen cayendo las tasas del tesoro, los bonos del tesoro. Esto es un ETF que antes les decía que es como una composición de distintos instrumentos. Pero vamos a ver, para ir aterrizando, para ir llegando donde realmente pues, queremos llegar, que es a que conversemos un ratito. ¿Cuál es la situación actual? Hay pánico en el mundo, el petrolero, el crudo llega, esto lo tomé en la mañana, después cayó aún más, pero como les decía, el precio cae del petróleo, hay perdedores, pero también hay ganadores. Probablemente muchos de ustedes o todos conocen quién es Jeff Bezos, quién es Elon Musk, quiénes son este tipo de gente que entre algunas personas, 8 multimillonarios han ganado en estos días, en estas semanas, 150.000 millones en plena crisis. 150.000 millones. Hay gente que en este momento está perdiendo y hay gente que está ganando. Ustedes hagan sus propios análisis aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos señores están ganando tanta plata? ¿Y por qué hay otras industrias que están perdiendo tantísima plata? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar encerrados? ¿Por qué tenemos que, toda esta situación, ¿verdad? Y esta mecánica que se está dando, ¿verdad? Que mientras estamos en casa, estamos consumiendo otro tipo de bienes o servicios. Ese es el tema y por eso la necesidad de hacer análisis tan profundos, tan importantes, tan relevantes. ¿Okay? Esto es una imagen que vamos viendo de rojo a verde, que son las industrias perdedoras y las industrias ganadoras, en donde turismo está como una de las perdedoras más fuertes y tenemos la parte médica como la parte ganadora, ciertas clases de alimentos, cuidado de la salud y la agricultura la vemos ahí en medio, aunque hoy el petróleo se nos cayó, ¿verdad? Bien, la recuperación, eso es un tema que cada uno de ustedes también probablemente se está preguntando. Esto es básicamente como sacar la bola de cristal y empezar a ver, bueno, en qué minuto estaremos recuperándonos, en qué momento se estarán abriendo los mercados, en qué momento volveremos a. Pero acá probablemente estemos empezando a ver a partir del mes de junio una pequeña apertura de ciertas industrias. Una de las industrias más golpeadas es las aerolíneas, el turismo, y que el turismo, por ejemplo,
Se espera que el turismo doméstico de los países empiece a dar por ahí de agosto, pero el turismo internacional allá por ahí de diciembre, ¿verdad? Eso significa que tenemos que todavía pasar un tiempo importante de dolor para empezar a ver. Y de allí en adelante nosotros, a partir de entender qué es lo que está pasando en cada una de estas industrias, ir tomando nuestras propias decisiones. Nuestras decisiones, como les decía, pueden ser laborales, pueden ser decisiones de dónde invertir, qué hacer, cómo manejar nuestros recursos, cómo ahorrar nuestros recursos, cómo rendir nuestros recursos, porque aquí también lo podemos ver desde el punto de vista micro, ¿verdad? Sin tener que entrar en los mercados de valores o mercados de capitales, cómo ir gestionando nuestros recursos hoy para rendir y que lleguemos a salvo hasta el final de esta situación. Bueno, ganadores, Amazon, por ejemplo, ahí vamos viendo Zoom, justamente la plataforma que estamos utilizando, ha ganado una cantidad impresionante de recursos, de dinero, su dueño. El oro siempre es un refugio natural. El oro es un refugio natural para todos los inversionistas, en donde normalmente cuando hay riesgo, el dinero se va para allá, los capitales se refugian en el oro, ¿verdad? Porque quieren algo tangible, algo real, una inversión real. Ese es el tema, ¿verdad? O se refugian normalmente en bonos del tesoro, por tanto, el tesoro tiende a pagar menos porque tiene muchísima gente que desea comprarlos, ¿verdad? Muy bien. Perdedores Disney, ¿verdad? Hoy veíamos cómo han ido también cayendo. United, para poner alguna de las empresas de aerolíneas, miren ustedes cómo ha venido cayendo en el último año. Quise poner la pantalla del último año para que viéramos y se marca claramente desde la crisis en donde caen de un precio de 96. En las últimas 52 semanas tuvieron un precio de $96 a un precio actual de 27 con un mínimo de $17. O sea, los mercados han golpeado fuertísimo. Esta es una industria que ha sido tremendamente golpeada, muy, muy fuerte. Así es de que ahí veremos. Habrá quienes decidirán en su momento, que una de las preguntas es, ¿cuándo volvemos a invertir? ¿Será bien comprar una acción de United? ¿Cuándo será un buen momento de comprar una acción de United? Tenemos que analizar más los mercados, tenemos que entender muy bien para tomar ese tipo de decisiones y no perder nuestro dinero. Acá algunas relaciones de riesgo a enero. Impacto del riesgo país. Venezuela, pues yo creo que eso no hay que discutirlo mucho, y algunos países enero, esto va cambiando sustantivamente. Las calificaciones de riesgo también se están moviendo para cada uno de los países. Hoy por hoy están en análisis nuevamente, y estaremos en las próximas semanas o meses viendo una revisión de las calificadoras de riesgo en relación con cada uno de los países, con cada una de las emisiones, etcétera. O sea, esto, gente, esto se está poniendo muy interesante en términos de la pasión para quienes nos gusta revisar, quienes nos gusta entender los mercados, y quienes somos, como en mi caso y mi empresa, Virtud Capital, que somos asesores de empresas, de inversionistas, en cada uno de los aspectos que nosotros trabajamos, y tenemos que tener clarísimo este tipo de situaciones. Bueno, un poquito para bajar e ir aterrizando esto, pues aquí hice nada más un punteo de cosas, no es que es una lista exhaustiva, definitiva, porque para nada, esto es mucho más. ¿Qué estamos viendo en Virtud Capital? Pues mercados con poco o ningún antecedente similar, y aquí yo diría poco, digamos, porque se han dado diversas crisis, pero por lo menos en los últimos 100 años no tenemos una pandemia en donde mercados tan integrados como los que estamos hoy, que estamos todos conocedores en tiempo real, reunidos así como estamos nosotros ahorita, con todo el mundo. Esto no se ha vivido, por lo menos en nuestra era no lo conocemos. Así es de que
es un tema que es nuevo, por tanto, muchas de las soluciones apenas hay que construirlas y esto es un tema bien importante. Mercados ansiosos, la gente está ansiosa, pero también están agresivos a la vez, ¿no? Hay gente, inversionistas que están agresivos con ganas de tomar decisiones o están tomando decisiones. Yo, por lo menos, o en virtud, consideramos debemos ser prudentes en el análisis de mediano y largo plazo. Un poco lo que venía anteriormente diciéndoles, revisemos, estudiemos, no nos aventuremos, no nos lancemos. Y un tema, mantener el cash, mantener efectivo, tengamos efectivo. ¿Por qué? Porque pudiera ser que se vengan oportunidades muy interesantes, pero tampoco sabemos cómo se nos va a comportar nuestro flujo personal, nuestro flujo empresarial para tomar decisiones. El otro día me preguntaba, un buen amigo me decía, hombre, ¿por qué decís que mantener cash? ¿Por qué no compramos? Compremos en este momento, que está barato. Yo le decía, hombre, mira, hay que esperar. Tenemos que esperar. Primero veamos un rebote, que los mercados empiecen a subir, que haya una estabilidad y no comprar ahora, porque pudiera ser que hoy tal vez suba un tantito, pero no significa que en el largo plazo eso se pueda comportar de una buena manera. Entonces, siempre análisis un análisis concienzudo, un análisis de contexto, ¿verdad? Bien armadito. ¿Qué podemos esperar? Esto sí me atrevo a decirlo con mucho más soltura. Procesos de fusiones, adquisiciones, definitivamente vamos a ver muchos procesos de fusiones, adquisiciones, concentración en algunas industrias, estimo que la industria aeronáutica va a ser una de ellas, probablemente la industria relacionada con turismo, hotelería, probablemente también vamos a ver concentración en pocas manos o en menos manos, producto eso de las quiebras, ¿verdad? O los procesos de adquisición, por ejemplo, surgimiento de nuevas empresas o modelos de negocio nuevos, disruptivos, algo que todavía probablemente no conocemos, necesidades de nuevas formas de evaluación de los mercados para prever muchas de las cosas que hoy no logramos todavía ver. Países repensando sus instituciones, y esto pues, hay que decir las cosas, las instituciones, el gobierno, la estructura gubernamental, y no me estoy refiriendo solo a Costa Rica, sino que el mundo entero, posiblemente habrán procesos de fusión de instituciones y algunas serán cerradas por alguna situación, que no es el momento tal vez para discutirlo, pero estimamos que eso podría estar sucediendo no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Mayor uso de la tecnología, creo que eso no es discutible, que con eso también tengo mis reservas, pero eso sería motivo para otra charla y quizá muchas cosas más, ¿verdad? Mayores riesgos tecnológicos, y aquí esto lo quiero subrayar, vengo diciéndolo desde hace bastante tiempo, mayores riesgos tecnológicos, Internet, la nube, ahí tenemos que poner el acento en adelante, tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la Internet, con el manejo de la nube, en el amplio sentido de la palabra. Allí podemos y ahí vamos a estar, y no quiero parecer que estoy acá sacando mi bola de cristal, ni mucho menos, pero ahí veo con mucha fortaleza, con mucha fuerza, con mucho temor, diría yo, algunos problemas, quizá en el mediano y largo plazo. Ahora hay situaciones que con el 5G, etcétera. En fin, ahí tenemos que ocuparnos de estar siempre revisando estas cosas. Siempre respalden todos sus archivos, sus empresas bien organizadas, porque eso podría generar un desastre mucho, quizá mayor que lo que estamos viendo ahorita. Recomendaciones finales. Siempre para mí es muy importante recomendarles, hagan un análisis de contexto. Siempre entiendan dónde están ubicados. Siempre saber qué estamos haciendo, quiénes somos, dónde estamos. A mis estudiantes en la universidad siempre les digo, siempre tienen que saber ustedes dónde está el norte y dónde está la puerta. Pues en los negocios siempre tenemos que saber dónde estamos ubicados, y si es en nuestra vida personal, también tenemos que saber dónde estamos ubicados, qué hay al lado, quiénes están al lado, por qué están, qué hay, qué pasa si, ese tipo de situaciones que tenemos que estarnos moviendo. El uso de las mejores herramientas para hacer análisis, ¿verdad? Y no significa ser absolutamente exhaustivo, interminable en el análisis, pero tenemos que saber
qué herramientas utilizar y en qué momentos. Y hay que tomar decisiones. Definitivamente tenemos que tomar decisiones, en adelante tenemos que tomar decisiones, así como que tenemos que tomar decisiones para ver cuándo vamos al supermercado, cuándo salimos, quién sale, cómo sale, etcétera, y cuáles son todos esos patrones que tenemos, y ejecutar, hacer, actuar. No nos podemos quedar congelados, detenidos en el mundo, porque eso sí es tremendo. Básicamente, por ahí era donde quería conversar con ustedes. Acá, pues, un poco tal vez de información, por si alguien quiere conocer un poco más, será un gusto. Mis contactos, mi empresa, pues, Virtud Capital, como bien decía don Marco, a lo que nos dedicamos, somos una empresa consultora costarricense con presencia regional. Sí, por favor, pues aquí estoy abierto para cualquier consulta. Espero tener los argumentos para responder. Ok, gracias Alejandro. Primero, dejemos de compartir ahorita la pantalla para poder revisar las consultas que nos van a hacer. Entonces, si gusta, nada más salimos de la opción de compartir pantalla, don Alejandro. Gracias. Ok, vamos la mecánica es muy sencilla. Voy a leer primero unas consultas, don Alejandro, que dejaron en la parte del chat. Sí. Laura Campos nos pregunta por qué a IBM se le está dando peso positivo aunque su rendimiento sea negativo. Don Alejandro. Vamos a ver, me imagino que fue cuando lo vio, bueno, gracias Laura, primero que todo. Me imagino que su consulta viene al ver a IBM en la columna acá, cuando veíamos el S&P, perdón, el Dow Jones 30. Recordemos que tenemos una columna de lo que era agosto, una columna de lo que es abril, y en este caso, si tenemos un rojo en el día, eso significa que es una valoración de ese día. Si hay una valoración superior, o sea, si ha crecido de agosto a hoy, es porque el mercado de agosto a hoy ha visto algo en IBM que le parece que digamos, es una inversión atractiva. Y tal vez aquí me quiero permitir un pequeño paréntesis para contar cómo es la formación de los precios. La formación de los precios no es otra cosa más que las expectativas de los demandantes y de los oferentes. Eso significa que si un precio sube, es porque hay alguien que lo está empujando, que hay mayor cantidad de gente que está demandando ese activo, por lo tanto, los oferentes pues van a sentir o van a tener una mayor cantidad de posibilidades de elevar su precio. Y así sucesivamente, empujan desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo, y ahí van formando los precios. Eso básicamente. No sé si, Laura, si te estoy respondiendo a tu consulta, también me puedes escribir y con gusto también te podemos conversar, te puedo atender esa consulta de mejor forma. Ok, de Saúl Aguilera. La participación puede ser positiva en el mercado, pero no quiere decir que va a ser rentable. Y el retorno de la inversión se ve en cierto tiempo. ¿Es correcto? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, él pone que la participación puede ser positiva en el mercado, pero eso no quiere decir que va a ser rentable el retorno de la inversión. Y se ve en cierto lapso de tiempo. Depende, vamos a ver. Tal vez me perdí un poquito cuando habla de la participación. Me imagino que es invertir en algún tipo de instrumento. Vamos a ver, los instrumentos, y depende de mi horizonte, ¿verdad? Como inversionista. Yo puede ser que sea un inversionista que tenga un horizonte de inversión que yo quisiera invertir en un corto plazo. Que mis inversiones las quiero a un día, porque lo hay, una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, como los fondos de inversión. ¿Ok? Entonces, basados en esto, los comportamientos, perfectamente sí, pues pudiera ser que no haya
un incremento de la valoración de los activos. Bueno, es que eso puede ser por muchas razones. Vamos a ver, aquí dijimos que hacemos análisis, pero no hacemos magia. Los activos pueden tener comportamientos hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de circunstancias como la que estamos viendo hoy, que no sé si alguien tenía esto considerado al momento de plantearse sus portafolios, y el que lo hizo, el que lo visionó, en este momento está pues feliz. Claro, nosotros podemos tener una inversión en determinada activo, determinada empresa, y el comportamiento es muy plano, no pasa mucho. Por tanto, lo que está sucediendo es que nuestra hipótesis no se está cumpliendo. Nuestra hipótesis de crecimiento no se está cumpliendo, por lo menos en el horizonte en que nosotros habíamos estimado. Vuelvo otra vez a la necesidad de hacer análisis de lo que nosotros vamos a comprar con base en el tipo de inversionista que somos, del horizonte que nosotros tenemos, ¿verdad? Es tremendamente importante. Pero los mercados son mercados, por eso se llaman así. Hay oferentes y demandantes que pueden estar moviendo el precio, y circunstancias externas, eso del contexto que les hablaba, que pueden mover los precios. No Sí, sé don si Saúl, atendí. don Saúl Aguilera consulta, Sí. ¿por qué es una estrategia esta caída? Y nos referimos al precio del petróleo. Y consulta también el sector financiero, ¿por qué no aparece en la exposición que usted hizo de los sectores que se van a ver afectados? Empiezo por la segunda. El sector financiero, cuando mostré una imagen, el sector financiero va a tener un impacto, digamos, neutro. Yo me atrevería a decir neutro, dependiendo vamos a ver. Insisto, yo en estas cosas prefiero ser muy cuidadoso, ¿verdad? Porque lo que uno diga puede generar algún tipo de condición allí. Vamos a ver, vamos a poner un caso específico, o hablemos de nuestro país. ¿Qué puede suceder? Si los bancos sostienen las condiciones actuales de tasas de interés, etcétera, y si la mora no crece, los bancos ganan. Por tanto, quien está invertido en un banco de estos le va bien. Pero ¿qué pasa si un banco en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo empieza la gente a caer en mora, el banco se empieza a descapitalizar, no está pues recuperando sus flujos, tiene costos, el dinero tiene costo? ¿Qué pasa? Hombre, pues se nos va a ir cayendo ese precio, ese valor, porque aquí estamos hablando de valor de la empresa, se va a ir cayendo. Por eso es un tantito complicado, dependiendo también del tipo de negocios en los que estén los bancos, que pudieran tener beneficios o no, ¿verdad? Yo por lo menos desearía que no haya un impacto negativo para el sector financiero, porque una quiebra financiera en Costa Rica o en el mundo pudiera ser que arrastre a otras instituciones y tengamos un problema mayor. No obstante, y aquí esto es una opinión muy personal y que permito decirla, yo esperaría mejores estrategias del sector financiero ante la crisis actual. Por lo menos, y aquí me circunscribo al país, yo creo que tenemos que tener mejores estrategias, y mejores estrategias pasan por leer más al mercado, escuchar más las necesidades de sus clientes y ofrecer ciertas condiciones. Yo no me atrevería a decir que tengan que llegar a puntos de equilibrio los bancos o cualquier empresa, pero al menos tenemos que hacer un análisis concienzudo de llegar a ver si yo lo que quiero es tener la misma rentabilidad que he tenido siempre, o si pudiera ser un poco, comillas, solidario y asegurarme la continuidad de mi negocio a costa de bajar un poco la rentabilidad y asegurarme de que en algún momento también pueda recibir el pago. En relación al pago de parte, por ejemplo, de los créditos. En relación con el petróleo es un tema estratégico, sí. Países que no quisieron parar su producción y ahí están pagando un precio. Es un tema, si tú sigues produciendo y no hay consumo,
¿eh? Si yo fabrico camisas, y el mercado no me está comprando mis camisas, pues ¿qué es lo que me va a quedar? Un gran inventario. Entonces tengo que empezar a bajar el precio. Igual pasa con el petróleo. El petróleo, yo tengo un gran inventario. El petróleo tiene un problema, y es que una vez extraído tienes que almacenarlo. Y si no hay dónde almacenarlo, estamos en serios problemas. Y entonces salgo a ofrecerlo al precio que sea para que saquen el inventario. Probablemente no tengo el dato, debo ser honesto, en Costa Rica el consumo que estamos teniendo en las últimas semanas, pero no creo que haya que ser eh, eh, muy versado para darse cuenta de que ha disminuido la cantidad de consumo de petróleo en Costa Rica y en el mundo. No hay más que ver las calles en todo el mundo. Eso, si sigues manteniendo los niveles de producción y la demanda cae, obviamente vamos a ver un activo como el petróleo, que es tan sensible, ¿verdad? Entonces ahí sí tenemos un tema, y es un tema estratégico. Vamos a ver qué van a decidir, qué estrategia asumir. Pues hombre, bajar la producción, eso es lo que cualquiera esperaría, pero hay temas políticos, hay temas de otra índole que pues también se salen un poquito de la charla y que también habría que analizarla quizá con un poco más de cuidado, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, vamos a las últimas tres porque están Sí, bastante interesantes. Laura Campos consulta, ¿qué modelos o herramientas se pueden utilizar para optimizar la composición de un portafolio? muy bien, excelente pregunta. Vamos a ver, desde lo más simple, que es prueba y error en un papel, en una hoja de papel, en donde nosotros observamos históricos de precios, eso sí, ¿verdad? Bueno, lo más sencillo es, perdón, Mateo, perdón el francés. Es ya empezar con alguna herramienta activamente. Y Excel es una excelente herramienta, y aquí lo digo con total apertura. Excel es una excelente herramienta que puede ayudarnos en ciertos niveles de los procesos a gestionar portafolios. Lo que sí tenemos que hacer es entender qué es lo que vamos a hacer, cuál es la mecánica. Hay que entender que tenemos que ver los rendimientos del periodo que nosotros estamos analizando. Hay que entender cuáles son las variables, digamos, que tenemos que considerar al momento de hacer ese análisis. Por ejemplo, beta, por ejemplo, la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, podemos hacer un alfa, por ejemplo, podemos construir un chart, pero al final también tenemos que ir construyendo, por ejemplo, insisto, estoy imaginándome un análisis en Excel, un análisis, una tabla con covarianzas, varianzas, y de ahí en adelante empezar a hacer una composición con un solver, en donde, dependiendo de las indicaciones que le demos a solver, de las restricciones, así nosotros podremos obtener una composición con base en lo que le pedimos a solver. De ahí en adelante, hay herramientas tecnológicas que, por ejemplo, en los mercados internacionales, usted programa las computadoras y usted ya hoy se puede ir a dormir tranquilo, porque incluso sabe que si el precio llega a un cierto nivel, compra o vende, y la máquina hace, ¿verdad? Pues los robots, porque al final son robots, hacen la compra o la venta, y usted ya no tiene que pasar una mala noche pensando, porque ya ha sido debidamente programado. Entonces, podemos hacerlo desde formas muy simples hasta formas tremendamente complejas, como se hace, digamos, en los mercados desarrollados, que aquí la gran pregunta es: ¿por qué siempre pierden? ¿Por qué hay gente que pierde? Porque siempre hay gente que toma decisiones. Esto es un tema de decisiones. Aquí todos tomamos decisiones. Con base en información, con lo que construimos, tomamos decisiones. Muy bien, vamos a la antepenúltima. Dice Catherine García Marín, bajo el escenario actual, modo COVID-19, Sí. ¿cuál es la recomendación en torno a una estrategia de diversificación de portafolio? Híjole, bien. También súper interesante la pregunta. Vamos a ver. Tendríamos que otra vez analizar los elementos que dijimos anteriormente. ¿Cuál es mi perfil de inversionista?
soy averso al riesgo, me gusta el riesgo, cuál es el horizonte de tiempo con el que pienso hacer esa inversión, ¿verdad? Tengo preferencias por algún tipo de industrias, como para ir haciendo unos bullets, algunos checks de elementos fundamentales, pero después tenemos que hacer ese análisis exhaustivo del mercado, entender cuáles son esas industrias, y como les decía, hay industrias que hoy son ganadoras, y reitero y subrayo, hoy no significa que todas las industrias vayan a ser, todas las que están ganadoras hoy, que estamos en nuestras casas, vayan a ser ganadoras en 6 meses. Y ahí es en donde tenemos que poner el foco. ¿Cuál es mi horizonte? Y ese análisis, bueno, ¿qué pasa si todos salimos? Ok, ya entonces querremos, en 6 meses estaremos tan interesados en que nos traigan todo a nuestra casa, o querremos salir, por ejemplo, para ponerlo muy sencillo. Y creo que yo por lo menos tengo mis sospechas de que vamos a tener las primeras semanas intensísimas de la gente queriendo salir a restaurantes, a hacer ciertas compras, etcétera, en algunos aspectos. Habrán industrias, y aquí tal vez quiero ser atrevido, habrán industrias que probablemente sí tengan un poco más de impacto. Todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con educación, por ejemplo, esto vamos a ver cada día más, más potenciado, con mejor calidad, herramientas, perdón, que puedan hacer que estas industrias vayan a tener un futuro interesante, ¿verdad? El petróleo, volviendo un poquito, probablemente va a tener una recuperación, ¿verdad? Y si hemos comprado un ETF de petróleo a cero, si sube a $20, $30 el barril, como va a subir, ¿verdad? Yo creo que ahí hay negocio, ¿verdad? ¿Con qué horizonte? Y ahí es en donde tenemos que ver el horizonte y cuál es mi estrategia. Entonces, todo tiene que ver con mi estrategia, mi horizonte, quién soy yo, qué quiero hacer. Para eso hay que estudiar, para eso hay que analizarlo, para eso hay que revisarlo. Entonces, Catherine, por ahí va la recomendación. No le podría decir exactamente en qué instrumentos, pero ya vimos que hay alguna gente que está ganando muchísimo dinero y que probablemente seguirán ganando dinero. No, no es... Sí, disculpe. Para cerrar, don Jorge Cedeño hace 2 consultas rápidas. Dice, el mercado del petróleo, no todos perdieron en la misma forma. Los tejanos sufrieron más. Tiene que ver la decisión de la OPEP, liderada por Arabia y Rusia a inicios de marzo, de no autorizar una reducción en la producción. Y la segunda y última consulta es, en tiempos como estos, los flujos de dinero irán a mercados seguros. Hay datos a hoy de que estos flujos yendo a países pobres, de países pobres a países ricos, aún con menos rendimientos, Costa Rica le costaría encontrar fondos por su posición. Bien, don Jorge, bueno, su par de preguntas son bastante interesantes, ¿verdad? Tienen lo suyo. Vamos a ver, los flujos, sí, normalmente el capital tiende a volar hacia zonas seguras, ¿verdad? Hacia nidos seguros. Históricamente lo hemos observado. Por tanto, uno podría esperar que haya quizá algún movimiento. No obstante, cuando estamos con tasas cercanas a cero, probablemente, y aquí estoy encendiendo mi bola de cristal, probablemente habrán países en crecimiento, en desarrollo, que vayan a, digamos que poder captar cierta inversión. Yo soy optimista de mi región, yo soy optimista de Latinoamérica, soy optimista incluso de mi país y creo que Costa Rica, si sabemos manejarnos y dependiendo, si no salimos muy golpeados de esta, podríamos resultar interesantes. Somos un país históricamente de paz, con una institucionalidad muy sólida, dichosamente,
fuerte, una institucionalidad centenaria, como pocas en el mundo, que eso nos da una fortaleza importante. Y eso nos permitiría, a mi juicio, y es mi deseo, quizá explorar ciertas cosas en términos de atracción de inversión. Tenemos, sí, y esto hay que decirlo tal cual, un problema estructural ahorita, un déficit importante, pero lo que creo que se está haciendo ahorita es tratando de amortiguar y no sé si el término sea el más adecuado, pero tratar de empatar con otras economías en términos de que nosotros tengamos más posibilidades. Estamos enviando señales que a mí me parecen sumamente interesantes. Estamos controlando este virus, que si bien es cierto, tenemos más de 662, si no recuerdo mal, hoy, pero estamos teniendo, y espero que en adelante se siga comportando así, una tasa de recuperación mayor que la tasa de contagio. Esos son señales. La tasa de personas fallecidas es, aunque tenemos 6 personas fallecidas, es una tasa relativamente baja en relación con el mundo. Esos son señales interesantes, esos son señales que dicen hay una institucionalidad que está funcionando, hay un país que es funcional a pesar de la crisis y mucha gente quiere apostar. Hoy anuncia Amazon 2,000 plazas para Costa Rica. Esos son señales. A mi juicio, esos son señales y tenemos, eso sí, como estrategia, y aquí me estoy enfundando la camiseta de costarricense sobre cualquier otra camiseta de consultor o cualquier cosa. Yo creo que tenemos una ventaja que es que nosotros somos gente educada. Y eso va a pesar porque somos relativamente más baratos y sospecho y creo que la industria de servicios se va a ver fortalecida. Acá tenemos que mejorar ciertas cosas, el ancho de banda en zonas rurales, cierta infraestructura para que podamos democratizar la generación de empleos en zonas rurales. Y entonces ahí veo ya como una estrategia de país que pudiéramos traer recursos externos, ya sea por inversión extranjera directa o, por qué no, gente que quiera comprar nuestros bonos del gobierno y que pudiéramos negociarlos a tasas, ojalá, yo sé que aquí estoy tal vez siendo un poco pretencioso, con tasas al menos empatadas con algunos países que tienen una mejor calificación que la nuestra ahorita, ¿verdad? En relación con el petróleo, debo decirle que tengo que estudiarlo más. Creo que aquí este es un tema que hoy nos ha reventado durante todo el día y lo que hemos observado es unas caídas en movimientos, pero no significa que mañana se vaya a comportar de la misma forma. Así es de que no me atrevería a decir por qué unos que otros, además de que no son necesariamente, no soy experto en petróleo, ojo, no necesariamente son los mismos, las mismas calidades de petróleo, por decirlo de alguna forma. Entonces eso hace también que los precios sean distintos, ¿verdad? Hay que ver los inventarios, hay que ver las zonas geográficas, etcétera, hay que ver muchas cosas para que esto se dé. Pero yo preferiría mejor esperar a mañana y observar qué va a pasar, porque podríamos esperar un rebote, un pequeño rebote o un gran rebote, dependiendo de lo que haya pasado en las negociaciones que se hayan dado, porque esto probablemente haya sido más que a nivel de mercado, a nivel de gobiernos que se haya estado manejando hoy, a nivel internacional para que el precio del petróleo llegue a puntos, digamos, en donde no pierdan los países productores, porque eso sería un problema más grave, porque después hoy tenemos exceso, posiblemente después con precios bajos vamos a tener desabasto en 6 meses, un año. Y eso es un tema que me parece que quizás sería más problemático que hoy. Eso nos llevaría a otra crisis. Entonces sospecho de que ahí se están dando manejos de un nivel muy elevado que podríamos esperar un rebote. Entonces, la pregunta es, ¿hubiera sido un buen negocio tener futuros hoy o estar invertido en petróleo hoy? Sospecho de que sí, en el corto plazo hubiera sido quizá una buena estrategia, pero veremos mañana qué pasa, a ver si valida esta hipótesis que estoy dando o si se rechaza, que cualquiera de las dos cosas puede suceder y pues son los mercados, así funciona esto.
Don Jorge, no sé si le he respondido, sino con muchísimo gusto podemos también conversar o me pone un correo electrónico y yo encantado. Eh, creo que esta era la última consulta. Así es, correcto. Ya vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Don Alejandro Elizondo, muchas gracias por su tiempo de parte del Colegio de Ciencias Económicas. Realmente fue un honor tenerlo hoy acá con ese tema que nos involucra a todas, a todos y a todas en el país. Y bueno, yo creo que hoy salimos más enriquecidos en cuanto a información del manejo de nuestro dinero. Así que a poner barbas en remojo y a salir adelante, no hay otra. Muchas gracias, don Alejandro, muchas gracias a todos los que vinieron hoy, que pasen muy buenas noches, que Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias a todos, buenas tardes.